Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las fracciones parciales, donde vamos a ver los factores lineales repetidos. Recordad que en el vídeo anterior habíamos visto los factores lineales no repetidos, es decir, el caso 1. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver el caso 2, donde tenemos factores lineales repetidos. Y nos dice lo siguiente, que si una función tiene un factor lineal de esta forma elevado a una potencia, entonces la descomposición en fracciones parciales va a contener estos términos de aquí. Ya vemos que como denominador tenemos ese factor lineal, pero por cada término va aumentando el exponente en una unidad. Ya vemos que comenzamos por el número 1 y luego a ese exponente le vamos aumentando una unidad por cada término hasta llegar al exponente que contiene ese factor lineal. Y para que se termine de entender, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Ya sabemos que si sumamos estas fracciones parciales, obtenemos lo que tenemos en la parte de la derecha. Ahora bien, ¿por qué tenemos estos factores lineales, que es el mismo factor lineal, pero por cada fracción parcial le vamos aumentando una unidad a ese exponente que comenzamos por el 1? Bueno, pues ¿cuál es el denominador común? Ya vemos que tenemos lo siguiente, x menos 1 por x menos 1. Independientemente de que tengamos aquí un factor lineal repetido, ya vemos que tenemos dos factores lineales, y eso quiere decir que vamos a obtener dos fracciones parciales. Ahora bien, como se trata del mismo factor lineal, bueno, pues ya vemos que las dos fracciones parciales, en este caso, van a ser 2 porque tenemos un exponente igual a 2, como tenemos dos factores lineales, bueno, pues tenemos dos fracciones parciales. Bueno, pues como se trata del mismo factor lineal, simplemente tenemos que comenzar por el exponente número 1, es decir, este factor lineal elevado a la 1, y luego simplemente les tenemos que ir sumando a ese exponente una unidad, hasta llegar a este exponente de aquí. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues como digo, ya vemos que nuestro factor común es x menos 1 por x menos 1. Bueno, pues para llegar a ese factor común, a esta primera fracción parcial le tendremos que multiplicar por x menos 1 entre x menos 1, porque ya vemos que x menos 1 por x menos 1 es igual a x menos 1 al cuadrado. Y a esta segunda fracción parcial, como ya tenemos ese factor común, no hace falta multiplicarle por ninguna fracción. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, al cubo en vez de al cuadrado? Tendríamos x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. Como tenemos tres factores lineales, ¿cuántas fracciones parciales vamos a obtener? Ya sabemos que vamos a obtener tres fracciones parciales. ¿Cuáles van a ser los denominadores? Bueno, pues en este caso vamos a tener, por ejemplo, x menos 1 más, aquí vamos a tener x menos 1 al cuadrado, y por último vamos a tener x menos 1 al cubo. Aquí tenemos las tres fracciones parciales, porque el exponente de este factor lineal ahora es 3 y no 2. Y recordad que esto es igual a tener tres factores lineales. Y si tenemos tres factores lineales, ya sabemos que vamos a obtener tres fracciones parciales. ¿Cuál es la diferencia? El exponente que colocamos aquí. Para el primer caso le tendríamos que multiplicar para llegar a este denominador común. Bueno, pues le tendríamos que multiplicar por x menos 1 al cuadrado entre x menos 1 al cuadrado, porque ya sabemos que x menos 1 al cuadrado por x menos 1 es igual a x menos 1 al cubo. A esta segunda fracción la tendríamos que multiplicar por x menos 1 entre x menos 1, porque x menos 1 por x menos 1 al cuadrado ya sabemos que es igual a x menos 1 al cubo. Y por último, a esta tercera fracción no le tendríamos que multiplicar por nada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ese denominador común. Bueno, pues podemos sacar en claro lo siguiente, que cada vez que el denominador de una función racional contenga un factor lineal repetido, donde el exponente tiene que ser mayor a 1, y estas constantes, bueno, pues ya vemos que son números reales, entonces es posible encontrar constantes reales como estas, tales que la descomposición en fracciones parciales, bueno, pues que contengan esta suma de aquí. Y recordar que el número de fracciones hace referencia al número que tenemos aquí como exponente, es decir, el exponente del factor lineal. Porque si tenemos, por ejemplo, 2, bueno, pues ya sabemos que esto es equivalente a esto de aquí, x más 1 por x más 1. Y como se trata, al fin y al cabo, de factores lineales, como tenemos dos factores lineales, eso quiere decir que vamos a obtener dos fracciones parciales. Y en este caso, bueno, pues ese número de fracciones parciales es igual al exponente que tiene el factor lineal. Y recordar que como exponente vamos a tener ese mismo factor lineal, porque es repetido, pero con la diferencia que para el primero comenzamos con el exponente 1, y luego a ese exponente ya sabemos que le vamos sumando una unidad hasta llegar a este exponente de aquí, que pertenece al factor lineal. Y ya nos lo dice aquí, que en otras palabras, la descomposición en fracciones parciales, bueno, pues que contiene una fracción parcial por cada potencia del factor lineal. O lo que es lo mismo, el número de fracciones parciales es igual al exponente que tiene el factor lineal.
Bueno, pues vamos a realizar un par de ejercicios para terminar de entenderlo. En el primer ejercicio vamos a ver cuando tenemos factores lineales repetidos. Y en el segundo ejercicio vamos a ver una mezcla de factores lineales no repetidos y factores lineales repetidos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, como denominador lo siguiente, x menos 1, y aquí tenemos x más 1 al cuadrado, ya vemos que aquí tenemos un factor lineal no repetido y aquí tenemos este factor lineal repetido. Y esto es igual a lo siguiente, a x menos 1, x más 1, x más 1. ¿Cuántos factores lineales tenemos? Tenemos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a obtener 3 fracciones parciales. La primera ya sabemos que hace referencia a este primer factor lineal y las otras dos, bueno, pues hace referencia a este factor lineal repetido. Como se repite 2 veces, bueno, pues ya sabemos que por este factor lineal vamos a tener 2 fracciones parciales. Y como aquí solo tenemos un factor lineal que no es repetido, vamos a obtener por este factor lineal solo una fracción parcial. Y eso quiere decir que en total vamos a tener 3 fracciones parciales. Bueno, pues vamos a verlo todo esto con unos ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Nuevamente ya vemos que el grado del polinomio que tenemos en el numerador es menor que el grado del polinomio que tenemos en el denominador. Eso quiere decir que no podemos emplear la división larga. Ahora, ¿cómo le damos solución? Ya sabemos que podemos emplear las fracciones parciales. Como aquí en el denominador tenemos un factor lineal repetido, que se repite 3 veces, eso quiere decir que vamos a obtener 3 fracciones parciales. Aquí las tenemos. Recordar que en el numerador simplemente van las constantes, porque luego estas x aparecen por las multiplicaciones correspondientes. Y en el denominador recordar que tenemos ese mismo factor lineal, pero se está repitiendo 3 veces. Recordar que el primero contiene la potencia 1 y luego ya simplemente le tenemos que ir sumando una unidad a esa potencia hasta llegar a 3, porque ya vemos que es el exponente de este factor lineal. Bueno, pues como obtenemos A, B y C, ya sabemos que tenemos que pasar este denominador al otro lado, que pasa multiplicando, y ya sabemos que multiplica a los 3 términos que tenemos dentro de los paréntesis. Aquí tenemos las 3 multiplicaciones correspondientes. Para el primer término, bueno, pues aquí tenemos 3, aquí tenemos 1, eso quiere decir que queda A por x más 1 elevado a 2. Para el segundo término, ya vemos que aquí tenemos 3, aquí tenemos 2, eso quiere decir que queda B por x más 1. Y por último, ya vemos que esto se cancela y simplemente obtenemos C. ¿Cómo obtenemos A, cómo obtenemos B y cómo obtenemos C? Recordad que tenemos 2 formas de obtenerlas. Pero como aquí tenemos el mismo factor repetido, bueno, pues tenemos que emplear los 2 métodos. Es decir, tendremos que emplear el primer método, que es encontrar los ceros de esta función, simplemente para encontrar C, y luego para encontrar A y para encontrar B, tendremos que formar el sistema de ecuaciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque si encontramos el cero de esta función ya vemos que es igual a menos 1. Y al realizar la correspondiente sustitución ya vemos que aquí tenemos 0 y aquí también tenemos 0. Y para que lo veáis, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución ya vemos que este término es igual a 0 y este también es igual a 0. Bueno, pues como en este lado tenemos 3, ya vemos que C es igual a 3. ¿Por qué no podemos obtener A y obtener B con este método de aquí? Bueno, pues porque se trata del mismo factor lineal. Y como solo tenemos un factor lineal, eso quiere decir que solo tenemos una solución. Y al realizar la correspondiente sustitución en este mismo factor lineal, bueno, pues ambos van a ser 0 porque se trata del mismo factor lineal. Recordad que si tuviésemos x menos 1, por ejemplo, y x más 1, como tenemos 2 factores lineales distintos, eso quiere decir que tenemos 2 soluciones. Ya sabemos que tenemos por un lado x es igual a 1 y x es igual a menos 1. Bueno, pues cuando x es igual a 1 se va a cancelar este de aquí y vamos a obtener la solución de este otro factor. Y cuando es menos 1 se va a cancelar el de la derecha y vamos a obtener el de la izquierda. Pero aquí, como se trata del mismo factor lineal, bueno, pues al obtener la solución de esta función, ya vemos que estos 2 términos se van a cancelar. Y con esto, bueno, pues solo podemos obtener C. ¿Cómo obtenemos A y cómo obtenemos B? Bueno, pues tenemos que formar ese sistema de ecuaciones. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que expandir este binomio, aquí lo tenemos, realizar la correspondiente multiplicación, y luego simplemente A ya sabemos que multiplica a cada término que tenemos dentro de los paréntesis. Aquí tenemos el resultado. Ya sabemos que podemos unir términos iguales o similares, aquí los tenemos. Y ya sabemos que lo de la parte de la derecha es igual a lo de la parte de la izquierda. Como tenemos una igualdad, eso quiere decir que los coeficientes de las potencias de x tienen que ser igual a los coeficientes de las potencias de x que tenemos en el otro lado. Es decir, el coeficiente que tenemos aquí para x al cuadrado tiene que ser el mismo que tenemos aquí en la parte de la derecha. Y este otro que está multiplicando a x tiene que ser igual a este que tenemos aquí entre paréntesis porque está multiplicando a x. Y por último, este 4, bueno, pues tiene que ser igual a esto que tenemos entre paréntesis.
Bueno, pues ya podemos formar ese sistema de ecuaciones. Ya vemos que 1, que es el coeficiente que tenemos aquí, es igual a A, que 2 es igual a esta suma que tenemos dentro de los paréntesis y que 4 es igual a esta otra suma que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues ¿cómo le damos solución a todo esto? Fijaros en una cosa, ya habíamos obtenido C y acabamos de obtener A, porque ya vemos que A es igual a 1. Bueno, pues si A es igual a 1, empleando la segunda ecuación podemos obtener B. Bueno, pues aquí lo tenemos. Cuando A es igual a 1, bueno, pues ya vemos que B es igual a 0 y recordar que C era igual a 3. Si lo queréis terminar de comprobar, bueno, pues recordad que tenemos esta igualdad de aquí. A es igual a 1, C era igual a 3 y B es igual a 0. Bueno, pues es igual a 4. Bueno, pues una vez que obtenemos estas constantes ya podemos realizar la correspondiente sustitución y ya vemos que lo que tenemos en la parte de la izquierda es igual a lo que tenemos aquí en la parte de la derecha. Como aquí tenemos 0 como numerador, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 0. Bueno, pues ya le podemos dar solución a la integral porque ya sabemos que esta integral es igual a la integral que tenemos en la derecha y como tenemos una suma ya sabemos que podemos obtener las integrales individuales y luego simplemente sumarlas. Bueno, pues para esta primera integral ya sabemos que tenemos el logaritmo natural de este denominador como valor absoluto, recordar. Y para esta segunda integral, ¿cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos lo siguiente, que u es igual a x más 1, que la derivada de u es igual a la derivada de x, y realizando la correspondiente sustitución, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de esta segunda integral. Y como aquí tenemos más y aquí tenemos menos, bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos menos. Bueno, pues aquí tenemos la solución. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Nuevamente ya vemos que el grado del polinomio que tenemos en el numerador es menor que el grado del polinomio que tenemos en el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que como no podemos emplear la división larga, bueno, pues simplemente tenemos que descomponer esta expresión racional en sus fracciones parciales correspondientes. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí ya vemos que tenemos un factor lineal repetido y aquí tenemos un factor lineal no repetido. Para este segundo factor lineal que es no repetido, como tenemos solo uno, vamos a obtener una fracción parcial. Y para este que es repetido, como tenemos el exponente 3, ya sabemos que vamos a tener 3 fracciones parciales. En total vamos a tener 4. Recordad que es como si tuviésemos lo siguiente, x por x por x por 2x menos 1. Es decir, tenemos 4 factores lineales. Eso quiere decir que tenemos 4 fracciones parciales. Estas 3 fracciones parciales corresponden a este factor repetido, porque tenemos el exponente 3. Y esta última fracción parcial, bueno, pues corresponde a este factor lineal no repetido. Bueno, pues ¿cómo le damos solución? ¿Cómo obtenemos A, B y C? Ya sabemos que tenemos que pasar esto al otro lado y al hacerlo, bueno, pues ya sabemos que pasa multiplicando. Como multiplica a todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis, aquí tenemos esta igualdad de aquí. Ahora bien, como tenemos 2 factores lineales, ya sabemos que vamos a obtener 2 soluciones. Aquí las tenemos, x es igual a 0 y x es igual a 1/2. Cuando x es igual a 0, a simple vista ya lo vemos, aquí tenemos 0, esta parte también va a ser 0, aquí tenemos 0, todo esto va a ser 0, y este último término también va a ser 0, porque tenemos simplemente multiplicaciones por 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x es igual a 0, podemos obtener c. Y cuando x es igual a 1/2, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que dentro de estos 3 paréntesis tenemos 0, que luego están multiplicando a estas constantes, que va a ser igual a 0, y con esta sustitución vamos a obtener d. Bueno, pues con este primer método vamos a obtener c y vamos a obtener d, luego nos quedaría a y b, y para esto, bueno, pues tenemos que formar ese sistema de ecuaciones. Bueno, pues para que lo veáis, cuando x es igual a 0, ya vemos que todos estos términos son iguales a 0, y el último también, y ya vemos que nos queda este de aquí, bueno, pues ya vemos que c es igual a 1. Y cuando x es igual a 1/2, bueno, pues ya sabemos que estos términos son iguales a 0, este también, ahora lo vais a ver, y ya vemos que vamos a poder obtener d, bueno, pues ya vemos que d es igual a 16. Bueno, pues acabamos de obtener c y acabamos de obtener d. ¿Cómo obtenemos a y cómo obtenemos b? Porque ya vemos que se trata del mismo factor lineal y esto siempre se va a cancelar. Bueno, pues para ello ya sabemos que tenemos que formar ese sistema de ecuaciones. Y para ello, bueno, pues tenemos que realizar la correspondiente multiplicación de esto de aquí. Y luego ya simplemente tenemos que unir términos iguales o similares. Recordad, bueno, pues aquí tenemos la correspondiente multiplicación y aquí tenemos esa unión de términos iguales o similares. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque ya sabemos que como se trata de una igualdad, ya sabemos que el coeficiente que tenemos para la potencia x tiene que ser igual al coeficiente que tenemos en la parte derecha para la potencia correspondiente de x.
En este caso, como tenemos una potencia de 3 y en el lado izquierdo no la tenemos, bueno, pues este coeficiente tiene que ser igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y aquí nos pasa lo mismo, como tenemos x al cuadrado y aquí no tenemos x al cuadrado, bueno, pues este coeficiente de aquí tiene que ser igual a 0. Y ya vemos que 6 tendría que ser igual a esto que tenemos dentro de los paréntesis y que el 1, bueno, pues tiene que ser igual a c. Y ya lo hemos visto, que c era igual a 1. Ahora, ¿por qué no aquí agregamos esta igualdad de aquí de que 6 es igual a menos b más 2c? Bueno, pues porque aquí ya vemos que tenemos 3 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. Pero realmente no nos hace falta esta última porque ya hemos obtenido AC. Y tenemos que obtener A y tenemos que obtener B. Bueno, pues con estas dos ecuaciones ya vemos que lo podemos obtener. Y recordar que habíamos obtenido D, bueno, pues con eso podemos obtener A, porque ya sabemos que si D es igual a 16, realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que A es igual a menos 8. Obteniendo A y realizando la correspondiente sustitución en esta segunda ecuación, ya vemos que B es igual a menos 4. Bueno, pues ya tenemos A, ya tenemos B, ya tenemos C y ya tenemos D. Realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que lo de la parte de la izquierda es igual a lo de la parte de la derecha. Con esto, nosotros ya sabemos cómo obtener su integral. Bueno, pues ya vemos que esta integral es igual a la integral que tenemos en la parte de la derecha y como se trata de sumas y restas, ya sabemos que podemos obtener las integrales individuales. Bueno, pues retirando las constantes de las integrales, ¿cómo obtenemos nosotros los resultados? Para esta primera ya sabemos que tenemos el logaritmo natural del valor absoluto de x multiplicado por menos 8. Para la segunda integral, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Recordad que teníamos x menos 2. ¿Cómo obtenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos x menos 1 y aquí tenemos menos 1. O lo que es lo mismo, menos x elevado a menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Para la tercera integral, bueno, pues nos pasa lo mismo. Tenemos x elevado a menos 3, que esto ya sabemos que es igual a lo siguiente a x menos 2 entre menos 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y para la última integral, bueno, pues recordar lo siguiente, que u es igual a 2x menos 1, que la derivada es igual a 2 por la diferencial de x, y como solo tenemos aquí la diferencial de x, bueno, pues ya sabemos que la diferencial de x es igual a 1/2 por el diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos este resultado. ¿Qué nos falta? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar las correspondientes multiplicaciones. Ya sabemos que tenemos esta multiplicación de aquí, que es igual a más. Tenemos esta otra multiplicación de aquí, que es igual a 8. Y por último, como tenemos aquí menos 8 por el logaritmo natural de x, y aquí tenemos 8 por el logaritmo natural de 2x menos 1, como se trata de una resta, bueno, pues ya sabemos que la podemos expresar con este cociente de aquí. Es decir, que ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 8 logaritmo natural de 2x menos 1, menos, y aquí tenemos 8 logaritmo natural de x. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a esto. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los factores cuadráticos distintos. Hasta la siguiente.